Muy buenas tardes, amigos y amigas. Les habla, como siempre, Rubis Camacho, escritora puertorriqueña, desde su espacio Palabras a Puerta Cerrada, un espacio de entrevistas literarias que surge desde el momento en que comienza aquel tiempo nefasto de la pandemia y necesitábamos conversar y comunicarnos a puerta cerrada. De modo que ese fue la génesis de este experimento de comunicación que ha dado muy buenos resultados porque ha permitido que muchos de ustedes conozcan a los escritores y escritoras que están haciendo buena poesía, buena literatura, buena narración en este momento. Hoy es un día feliz, muy feliz, porque tengo la oportunidad de conversar con un poeta cubano de nombre Eduardo Herrera Baullosa. Me encanta ese último apellido de Eduardo, me parece que tiene una resonancia muy interesante. Algo así como cuando usted dice Federico García Lorca Wow. y nos acordamos del Lorca, ¿verdad? Y nos olvidamos de lo anterior. Y son apellidos que tienen ese amarre, esa resonancia extraordinaria. Este es el apellido de nuestro poeta invitado esta tarde. Debo decirles que nuestro escritor es médico, eh, que ha publicado en Cuba, en Estados Unidos, en México, en Uruguay, en España, en Brasil, y que estudiando sus datos biográficos descubrí que tiene un sinnúmero de premios, de los que hablaremos un poco en esta entrevista, y un caudal interesante de libros publicados. Les adelanto que conocí a Eduardo en el festival Va Poesía Argentina, una experiencia que yo sé que nos marcó a ambos como escritores y como hermanos caribeños y como hermanos latinoamericanos. Así que tuve la dicha de escuchar la poesía de Eduardo en ese escenario y créanme, es una poesía que encantó a la audiencia, que me encantó, y uso el verbo encantar, de hechizar, del hechizo, del encantamiento, de esa poesía que se lee, se suelta al aire y nos deja pensando y nos deja con el corazón y el espíritu algo estrujados, ¿verdad? Esa es la poesía poderosa. De modo que le doy la bienvenida al compañero Eduardo Herrera Baullosa. Eduardo, bienvenido a Palabras a Puerta Cerrada. Muchas gracias, Ruby. Esto es un placer enorme y además una necesidad, porque como bien decía Ruby, nosotros nos conocimos personalmente, ¿no? A nivel literario, porque yo ya sabía quién era. Ruby no es cualquiera. Ruby es una poeta inmensa, es decir, es una entidad de ese pueblo maravilloso que es Puerto Rico. Y nos conocimos en poesía, como decía Ruby, un evento extraordinario, ¿no?, que coordina Marta Miranda y Richard en Argentina, un lugar al que se va de una manera diferente, porque no es cualquier evento literario, y tú lo sabes, Ruby, porque has estado muchas veces en muchos eventos, en muchos congresos, en lecturas y tal, y la poesía es un antes y un después, es un punto de inflexión incluso. Y bueno, ahí nos conocimos, y como no podía ser de otra manera, porque además Rubia es Tauro, yo soy Capricornio, imagínate, es que es la misma familia, soy de acá, pues nos amamos desde el primer momento, y fue un encuentro inmenso, como tú dices, extraordinariamente grato, vernos compartir casi un mes, porque el evento es muy largo, y estar juntos en lecturas, en intercambios con chicos en la cárcel, con personas excluidas de todas las facetas sociales, personas que viven en la calle, gente de la comunidad LGTBQ+, en condición de calle, en fin, un evento extraordinariamente intenso, maravilloso, que solo se puede lograr en Argentina, porque ellos tienen esa capacidad, ¿no?, para hacer ese tipo de cosas. Y bueno, nada, conocimos, y desde los primeros encuentros fue maravilloso. Ya yo tengo acá a mi hermana, es decir, no puedo decir de otra manera. Es decir, es que el Rubio es mi hermana, es Uy, decir, no, qué no es lindo. otra. Qué honor, qué privilegio que digas eso, me encanta.
Y te propongo, Eduardo, que para efectos de alguna gente que no te conoce, porque también descubrí que en Puerto Rico mucha gente te conoce, incluso muchos escritores y escritoras que te siguen, pero para estos que no te conocen tanto, ¿qué te parece si nos das una breve descripción de lo que yo llamo el paisaje materno, el paisaje infantil, y cómo se correlaciona ese paisaje con tu literatura? Bueno, sí, es una pregunta difícil, ¿eh? Una opinión muy Háblame de tu infancia, del paisaje de tu claro, ¿qué es lo que te infancia. digo? Bueno, yo soy cubano, ya eso para Puerto Rico es como decir la otra cuadra, ¿no? Ahí mismo, es decir, la misma gente. Yo nací en Cuba y mi familia es criolla, sobre todo en el caso de mi familia de mi madre, que está en Cuba desde el siglo XVIII. Y por la familia de mi padre también, porque aunque son emigrantes un poco posteriores, pues también están en Cuba hace muchos años. Por supuesto, conozco mucha gente de Puerto Rico porque es verdad que en la Feria Internacional de La Habana tenemos siempre el privilegio de tener muchos autores puertorriqueños, autoras y autores, extraordinarios poetas, extraordinarios más narradores y sobre todo unos seres humanos fuera de serie. Entonces son un pueblo muy especial. Y, y bueno, nada, pues crecí en La Habana, nací en La Habana, en un barrio que se llama Miramar, vendría siendo un reparto costero del oeste de la ciudad, que desde antes de la revolución era un lugar bastante exclusivo, ¿no? Era el lugar de las altas clases de la ciudad de La Habana. Se creó, bueno, la ciudad histórica colonial que se crea en la bahía de La Habana, como ocurrió con San Juan, y después, bueno, ya a finales del 19, principios del 20, empieza a crecer hacia el oeste de la ciudad con nuevos barrios, con nuevas urbanizaciones, con nuevas formas de vivir. Bueno, yo nací bastante al oeste de la ciudad, en ese barrio que se llama Miramar. Ahí estuve una gran parte de la infancia y después me moví por cuestiones familiares, porque mi padre quería estar más cerca de su madre, mi abuela, y nos movimos a otra casa en una zona también bastante cercana a ese lugar. Y bueno, mi infancia, ¿qué te puedo decir? Yo fui un niño muy feliz. Es la verdad. No, no me puedo quejar. Tuve una familia extraordinaria. Mi madre era una mujer, ya falleció, no está acá, pero siempre va a estar. Una mujer tremenda, una mujer adelantada, feminista, inteligentísima, brillante. Y mi padre es un hombre extraordinariamente talentoso. Hicimos, el hogar fue un hogar realmente muy estable. Tuve unos abuelos encantadores. Además, para colmo, tuve un quinto abuelo, que no era mi abuelo de sangre, pero esa es la persona más importante de mi vida, junto con mi madre. La persona que definió muchas cosas en mis intereses, en mis necesidades, en mi condición ética, en la manera en que uno después aprende a vivir la vida y a llevarla. Y, y bueno, sí, fue eso. Nací en la Revolución, soy un producto de la Revolución cubana, con sus males inmensos y con sus cosas también positivas. Y eso nos hace personas que yo digo de alguna manera sin ninguna pretensión, bastante especiales, ¿no? Porque vivimos circunstancias muy diferentes al resto del mundo, eh, para bien y para mal, ¿no? Y eso es un enriquecimiento indiscutible, ¿no? Del individuo, sin dejar de mencionar, por supuesto, la condición isleña que compartimos y que yo no sé lo que piensa la gente del continente, que en definitiva vive la mayor parte de la gente de este mundo superpoblado y tremendo y terrible en continentes, pero nosotros los isleños somos gente privilegiada. Nosotros vivimos de otra manera. Es que no es normal nacer en una isla y vivir en una isla, imagínate si no podemos ser diferentes. Pero sí, esa infancia, por supuesto, yo comencé a leer con 4 años, por ejemplo, para más o menos guiarte la... En casa se leía mucho, sí, me van a disculpar que estoy con una gripe tremenda, pero es propio del clima. Eh, en casa se leía mucho, leían mucho todos. Mis abuelos maternos, mi madre, mi padre, este abuelo que yo mencioné, Rubén, que era una persona excepcional para mí, que era mi padrino de bautizo. Y yo comencé a leer a los 4 años, incluso sin todavía estar, ir a la escuela. Porque claro, como en casa todo el mundo leía, y yo soy de la generación que no tiene nada que ver con la internet, y ni con estas formas extraordinarias, ¿no? De la tecnología que, por ejemplo, hoy nos acerca, pero que por otra vía nos aleja
y nos divide, pues en el momento a mí no me quedaba otro remedio que o jugar en casa, y yo fui único hijo durante muchos años, hasta los 8 años que nació mi hermana. eh, pues o jugaba yo en casa o con algún amiguito si en algún momento estaban disponibles, o leía. Y ahora viendo esa biblioteca tan maravillosa que tú tienes ahí, que no puede ser menos, pues me recuerda mucho también la de mi casa, porque en mi casa teníamos una biblioteca enorme. Es decir, una habitación dedicada exclusivamente a los libros, con una biblioteca enorme, ahora todo el mundo siempre estaba pasando por allí cogiendo libros y tal, y no sé qué, y entonces todo se hacía de esa manera. Y yo, pues no me quedo otro remedio que caer bajo esa influencia, lo que agradezco infinitamente porque me salvó en muchos sentidos. Y bueno, leyendo y leyendo, pues lo que siempre hace uno, en definitiva los seres humanos somos animales de imitación, y leyendo y leyendo, pues empecé a tratar de escribir. Decir, voy a escribir algo, no sé, yo quiero, cuando aprendí a escribir, una caligrafía horrible. Recuerdo cuando tuviese, sí, horrible, porque además, como yo soy disléxico, te puedes imaginar, y en la época ese tipo de patologías ni se diagnosticaban, ni nadie se daba cuenta que el niño era disléxico, que la niña era disléxica, en fin, uno tenía que adaptarse, y entonces mi caligrafía era pésima. Pero bueno, mi mamá, que era Tauro, una mujer muy constante, con mucha clase, ella me dijo, no, usted no puede tener esa caligrafía tan fea. Me dijo, aquí hay que trabajarla. Y entonces, aquí hay algunas cosas que eran de su época, y de la época de mi abuelo, que se llamaba método Palmer, que eran unos cuadernos donde se hacían rolletes y se hacían cosas y no sé qué, y así fue más o menos organizando mi caligrafía. Y ahí empecé a escribir sobre todo poesía, sin saber que era poesía, realmente, porque era un niño y no tenía conciencia realmente de lo que hacía. Pero escribía como pequeñas historias, que no tenían un hilo real o que no contaban una historia en sí, pero que estaban llenas de imágenes, ¿no? Y aquellas que yo podía construir, hoy en día eso yo ni me acerco, porque imagínate, son cosas que yo no quiero ni ver. Y así empecé, es decir, a escribir esa proto-literatura, por decirlo de alguna manera, y a leer y a leer y a seguir leyendo. Yo nunca quiero decir lo que ya Borges dijo, porque se me adelantó en años, en grandeza, en magistralidad, pero a él siempre le preguntaban que si era un escritor, y él decía, no, yo soy un lector que escribo. Y entonces, ya al utilizar lo que él dice, es como decía, está diciendo lo que dice Borges, pero te juro que yo sentí la misma sensación, me imagino que tú igual, eh, y que fue también además un refugio eh, para muchas cosas, porque en definitiva la infancia es un momento de la vida muy complicado, aun cuando en la distancia uno puede hacer patrones comparativos y decir, es que tuvimos una infancia privilegiada o no. Eh, la infancia es un lugar que puede ser oscuro, que puede ser solitario, que es un momento de aprendizaje muy convulso, en el que no tenemos herramientas, y entonces siempre de alguna manera los niños nos sentimos diferentes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Diferentes. Y, perdón. Y la literatura para mí fue un lugar de escape. No creo que sea ni nuevo ni especial porque diga esto, nos ha pasado a todos los que leemos, que nos vamos, nos transportamos, ¿no? En esa cosa extraordinaria que es la palabra escrita, y nos volvemos un mundo, nos hacemos un mundo completamente diferente, ¿no? Y bueno, continué estudiando la primaria, después la secundaria, después todos los estudios normales que se hacen en Cuba, igual que en Puerto Rico, hasta el bachillerato. Y en casa no teníamos médicos en la familia, es decir, por parte de mi madre. Por parte de mi padre sí. Hay cirujanos cardiovasculares, estomatólogos, etcétera. Mi padre no, mi padre es ingeniero, mi madre era economista. Pero en mi familia como tal no había. Pero este abuelo que te cuento, que era mi padrino y es como un ser de luz, siempre lo fue, él siempre quiso ser médico. Es una persona que nació en 1915 y de una familia de clase media, de mulatos. Su madre era blanca, su padre era negro. Vivió toda la contradicción racial de no sentirse formando parte de ningún grupo, porque él lo hablaba, él decía, es que es muy difícil porque no soy blanco y los blancos no me aceptan, pero tampoco soy negro y para los negros tampoco soy negro. Es una situación extremadamente compleja que a mí me gustaría mucho en algún momento escribir sobre el asunto de los mestizos,
porque están como en una tierra de nadie. Y el mestizaje es una cosa que nos caracteriza, todos somos mestizos en América, y a buena honra, ¿no? Gracias a Dios que tenemos esa mezcla. Y entonces él siempre quiso ser médico, pero por circunstancias de la vida, pues matriculó el primer año de medicina, o la premédica, como se llamaba en aquella época, y no pudo continuar porque la familia tenía necesidades económicas y los muchachos tenían que ir a trabajar. Y entonces comenzó a trabajar muy pronto y se hizo chef. Un chef extraordinario, porque como él era un ser tremendo y una inteligencia proverbial, pues tenía que ser bueno en todo. Y fue uno de los chefs más importantes de Cuba. Pero siempre quedó la semilla de la medicina. Y entonces él siempre, de alguna manera, sin imposiciones, con un encanto extraordinario, me acercó a la medicina y a ese mundo humano tremendo, ¿no? A ese otro, esa otra dimensión que es también el oficio de ser médico. Y por supuesto, ya cuando yo llegué al bachillerato tenía que hacer las pruebas de ingreso, las pruebas de ingreso universitarias, pero yo no tenía dudas. Yo iba a ser un médico que leía, es decir, no me quedaba otro remedio y que escribía. Eh, Participé en algunos concursos de jovencito cuando estaba en la secundaria, gané algunos. Repito, esa literatura yo no quiero ni verla, con una influencia muy interesante del romanticismo y del modernismo. En Cuba es un movimiento muy potente porque que casi es la base, ¿no? Es la fundamentación del modernismo, sobre todo el modernismo, porque Darío es el dios, la consumación suprema del modernismo, pero José Martí es probablemente el primer modernista del mundo. El propio Podríamos, Darío lo decía. podríamos decir, cuando dices eso, podríamos decir entonces que son se dice que somos hijos de nuestras lecturas. Podríamos Absolutamente. decir entonces que José Martí y que Rubén Darío, este precursor del modernismo, son tus padres literarios, o hay algunos otros autores que te influyen mucho. Sí, de alguna manera sí, pero tú sabes que, Rui, que nosotros los escritores y los poetas más, que no somos escritores, aunque lo van a matar cuando alguien escuche esto, los poetas tenemos otra condición, así lo veo yo, ¿no? Nosotros somos como hijos de mucha gente. Es como una especie de endogamia orgullosa. Y tenemos la ventaja y la suerte de poder tener padres y madres que van cambiando con los tiempos, cosa que no tiene otra gente, ¿no? Es decir, nosotros decimos, bueno, este es mi padre y ahora este es mi madre, y así sucesivamente, como pasa en la religión afrocubana, que tienes un padre y una madre santo y te, y te protegen, ¿no? Son como tus ángeles de la guarda, ¿no? Como para que se veían para otras religiones. Pues, sí, Darío es un autor al que yo siempre acudo. Eh, Martí, por supuesto, mucho más, porque es un filósofo y es un autor infinito en toda su capacidad, ¿cómo se llama?, de pensamiento literario. Pero en la época, cuando empecé a escribir poesía, que escribía poesía con rima, que escribía sonetos, que escribía décima, que escribía esa poesía de oficio, ¿no? De estructura cerrada y extraordinariamente difícil, que tiene, por supuesto, que ser heredera del siglo de oro español y de esos grandes, esos monstruos como Garcilaso, como Góngora, como eh, todos los grandes escritores del siglo de oro español que crearon, es decir, que le dieron a la lengua castellana una dimensión extraordinaria, pues tenía más influencia, pudiera decir, quizás de otros escritores modernistas de la isla, que fueron posteriores, como puede ser Juana Borrero, o como puede ser eh, eh, Julián del Casal, Plácido, Gabriel de la Concepción Valdés, que tenían ese espíritu romántico que para mí en el momento fue muy interesante. A la par leía a Balzac, leía a Víctor Hugo, leía a los rusos, ¿no? A Tolstói, Dostoyevsky, y entonces vivía en esa burbuja de entre estepas y bosques y invierno, cuando en definitiva tenía un sol y unas playas y una vida maravillosa en estos climas tremendos y lindos que tenemos nosotros en las islas del Caribe. Pero sí, también, Martí es alguien que me acompaña siempre y me acompañará siempre por lo que significa Martí como escritor y por su dimensión filosófica, sobre todo. Es un escritor que ha adelantado su tiempo y lo seguirá haciendo. Pero ya después cambiaron a sus padres. Ya después padres y madres se fueron
mezclando, ya te digo, hubo esa promiscuidad y vinieron otros grandes, porque cuando yo comencé a escribir ya realmente, cuando bueno, entré a la universidad, y estoy contando esta historia un poco más para adelante, pero perdónenme amigos, porque No esto es importa. un, estamos en la casa y aquí lo único que falta Bien. es una copita de vino, que no sé, a esta hora se puede, que no sé por qué no me ha servido. En la universidad me fue muy difícil escribir realmente, y no porque la carrera de medicina sea precisamente una de las más difíciles a nivel de contenido, pero sí es muy demandante. Y entonces yo dejé de escribir durante muchos años, durante todo mi proceso de formación como profesional. Pero bueno, no dejé de leer, que eso sí no podía dejar de hacer. Y entonces ya después cuando comencé a escribir nuevamente, es decir, cuando me acerqué, porque ya era esa necesidad imperiosa de hacerlo, y regresé a escribir, entonces ya me acerqué a la poesía de una manera diferente, es decir, yo me acerqué a la poesía desde una visión más moderna, más libre, menos académico. Yo no tengo formación de letras, además. Imagínate, todo esto era una cosa empírica, era un atrevimiento y una intromisión tremenda de alguien que estudió ciencias biológicas y que de repente estaba escribiendo y estaba haciendo cosas y fueron aprendidas así, de una manera atropellada, si se quiere, ¿no? Por intuición, más que nada por intuición. Y entonces, sí, bueno, ya después vinieron entonces los grandes poetas de la generación del 27, que España es un monumento poético extraordinario, los poetas latinoamericanos que son tan grandes o más, con una forma diferente de hacer, así con la misma lengua, pero diciendo otras cosas, porque, como decía Dulce María Ordaz, desde el lado de acá, otra gran poeta cubana, premio Nobel, premio Cervantes de Literatura, que es del lado de acá se siente diferente, sí, del lado de acá del Atlántico, no es que seamos mejores o peores, pero sentimos diferente. Y ya fue entonces un acercamiento a otros autores con una manera más libre, ¿no? De hacer en cuanto a forma. Te quería hacer una pregunta con respecto a eso y quiero aprovechar la coyuntura que lo acabas de mencionar. Eh, yo estuve estudiando tu poesía y yo intuyo que hay un nivel narrativo muy grande en tu poesía, ¿no? A veces eh, podría ser muy difícil distinguir si estoy leyendo un poema o estoy leyendo una historia en lenguaje poético, o si estoy leyendo el poema de una historia, que me parece genial que ocurra eso, que se dé ese elemento de vaguedad, porque yo no confío en la teoría de los géneros, aparte de que me parecen innecesarios, ¿verdad? Que estemos haciendo esas categorizaciones en estos momentos de la historia, como si fuera importante que un texto fuera poesía o fuera cuento, lo importante es qué te dice, qué te provoca, qué te emociona desde de esa construcción con las palabras. Pero te pregunto, ¿se da algo de eso que yo intuyo? Que hay en tu poesía, como que vienes de la narración, como que imbricas narración y verso. ¿Es eso así? Sí, no, discutiblemente, tienes toda la razón incluso lo comentábamos, recuerda, que cuando íbamos en el ómnibus a Mendoza, por Mendoza empapecía, y es que tengo que decirlo porque fue un antes y un después ese evento realmente, y nosotros nos poníamos, yo y Ruby nos sentábamos cerca, pero, y a veces nos pasábamos todo el viaje virándonos así, conversando, ¿no? Recuerdo que me Conversando. dijiste esto de los géneros, que estaba yo completamente de acuerdo contigo, ya tú desde la posición del catedrático, de la persona que estudia y que establece la tesis sobre este asunto, yo también estoy de acuerdo, los géneros es algo que está muy bien para los profesores o está muy bien para los historiadores, para que los organicen por tiempos y puedan entonces explicar las cosas de mejor manera. Pero en la vida orgánica de la literatura, y mucho más en estos tiempos, en la vida real de la literatura, cómo se crea, cómo se estructura, cómo se forma y cómo se desarrolla incluso, hablando de género es una tontería porque nadie se puede sentar a escribir, nadie dice, incluso ni siquiera los grandes escritores, los grandes narradores que han establecido pauta. Marcel Proust, cuando escribió En busca del tiempo perdido y descubrió el narrador omnisciente, y él no dijo, yo voy a escribir el narrador omnisciente, y ahora voy a hacer un estilo literario diferente. O Tolstoy,
cuando desarrolló la novela moderna en su manera más extensa, ¿no? Más extraordinaria, y así, por decirlo de otra manera, los norteamericanos, con su literatura periodística y su manera más insidiosa y directa, ¿no? De hablar, y dijeron, yo voy a hacer esto porque es un estilo. No, 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 eso no lo sabes, como tú dices, eso es una tontería. Y yo sí tengo esa mezcla, sí, realmente, absolutamente. Yo también escribo narrativa. Eh, Aunque me considero poeta, y siempre voy a decir que soy poeta y a mucha honra, eh, yo también escribo narrativa y y sí siento con toda la naturalidad del mundo, con toda la justicia del mundo, como bien tú dices, que mi poesía tiene algo de narrativo, algo de historia, algo de cuento, sin que tenga las estructuras del cuento, ¿no? Siendo absolutamente poético, tiene eso. Y sin que sea prosa poética incluso, porque aunque yo tengo escrito también prosas poéticas en algunos otros libros, no es, por ejemplo, lo que has leído y tal, no es prosa poética, pero sí tiene eso porque, en definitiva, yo creo que los escritores y los poetas, en sentido todavía más específico, no podemos hablar o imaginarnos cosas que no, por lo menos que no hemos percibido. Y entonces, lo que uno percibe lo cuenta. Y desde que existe lengua, y desde que el idioma y la comunicación, la capacidad de comunicación hizo al homínido, la especie que soy, en la cúspide de la pirámide, para bien o para mal, nos estamos contando cosas. Y sí, mi poesía, sin que quepa la menor duda, y tú con esa inteligencia y esa sensibilidad extraordinaria que tienes, te diste cuenta desde el primer momento, porque además me lo dijiste, recuerdo, que después de la primera lectura en Mendoza, y de aquella lectura con los chicos, ¿te acuerdas? Que era con aquella escuela de niños que habían salido de las cárceles o estaban en condición de libertad provisional y tal, y que fuiste además la reina de aquel lugar. Yo te había leído, pero no te había visto. Señores, Ruby fue impresionante, una revelación. Aquellos niños se la querían comer, la adoraron. Recuerdo aquella mañana tan retante, pero a la vez tan importante. Yo recuerdo, no sé si fue esa mañana, pero en un momento dado que tú comenzaste a leer y dijiste, una casa sin muertos no es un lugar seguro. Ese era el inicio del poema y esa línea nada más a mí me detuvo, a mí me congeló en el tiempo. Yo no recuerdo la otra parte del poema. Claro, luego en otras lecturas volviste al texto y pude armonizar todo el contenido. Una línea tan impactante, tan bien construida, tan intencionada, eh, que levanta una cantidad de asociaciones, de diálogo con otros textos. Una casa sin muertos no es un lugar seguro, una antítesis completa de esa línea. Te pregunto, háblame de esos poemas donde la muerte y sus frutos, la muerte y sus fantasmas, la muerte y sus consecuencias son parte constante, un tema constante en tu poesía. Sí, tengo que reconocerlo, que sin ser un poeta de la muerte, ni un poeta de la generación de los malditos, como Lapizarnik y otros de los grandes poetas de esa generación, Laplace, etcétera, acá en Estados Unidos, sí, la muerte para mí es un vehículo, es una especie de transporte en el que yo me monto para hacer poesía. Ese poema que tú dices está en este libro, en Welcome to Me. Qué bueno que lo tienes ahí, porque te iba a Sí, pedir si era posible que dieras lectura, si podías leer ahora ese poema que se llama Estafa y que me gustaría mucho que la audiencia lo escuchara para gracias. que Cómo no, le, yo te lo leo. Déjame buscarlo por acá porque no lo tengo ni es- enmarcado, te doy el tiempo para que lo busques. pero sí, y así te voy explicando. Sí, la muerte como la vida, porque a mí si yo soy un poeta que trato o pretendo, sin ninguna pretensión, profundizar en la existencia misma. Para mí la condición existencial, la vida es un milagro.
que estemos aquí conversando ahora y hablando de literatura y hablando es decir, lo extraordinario de esta conversación aquí, pero como yo lo veo, ¿no? De lo que estamos haciendo tú y yo ahora, no es que podamos estar hablando para mucha gente que están además allí también presentes y estarán escuchando esto y tecnológicamente es extraordinario. Pero antes que eso está lo otro que es todavía más extraordinario, que es que una célula ínfima se haya convertido en dos individuos que sin mucha pretensión son capaces ahora de estar uno frente al otro con personalidades, con formas, con existencias, con vidas, con historias completamente diferentes, pero que además comparten esa información genética de alguna manera ancestral y en su diferencia se unen a través de la existencia, de la vida. Y la vida no se puede concebir sin la muerte Totalmente, porque totalmente. es es como es una especie de retuétano, ¿no? Que se va uniendo y vuelve y va y viene, es un sinfín en el que la propia muerte también es una resurrección y es una existencia, y la vida puede ser la muerte en sí misma también, aun cuando parezca que no. Estoy tratando de buscarla por acá, el poema. Muy bien. La antítesis esa, como tú dices, que es maravilloso, ¿no? Como tú dices, que me vino a la mente. Yo no creo que sea tan maravilloso, pero bueno, ya dicho por ti, lo encuentras con ella. Sí, es una antítesis porque normalmente el símbolo de la casa es un lugar de refugio, ¿no? Y la Correcto, gente, correcto, claro, y la gente correcto. diría, no, pero ¿cómo que una casa sin muertos? No, todo lo contrario, una casa tiene que ser un lugar de vida. Y Exacto. es que la idea es que la casa se funda y se refunda y realmente se hace segura, crece y mejor madre, si vemos como una casa como una madre, que pudiera ser también una madre, eh, y no digo un padre porque una madre es una casa, un padre pudiera ser un jardín, porque está un poco más afuera. El padre está en derredor, la madre está en el centro, ¿no? Entonces, por eso yo digo, la madre pudiera ser una casa, un padre pudiera ser un jardín, los dos son muy importantes, los dos son fundamentales, porque una casa sin jardín es muy triste. Pero una casa sin muertos es una casa, es como una madre que aún no ha aprendido. Y esto lo aprendí yo muy fuerte, porque, como te decía, mi familia es muy vieja. Los padres, mis abuelos por parte de madre, mi abuelo nació en 1894, ese es el padre de mi madre, y mi abuelo en 1900. Mi madre nació en el 43 y era muy fibroma. Es decir, no, ya cuando sus hermanos eran hombres y mujeres, ¿no? Y estaban crecidos y tal. Y mi madre era el fibroma, ¿no? Entonces, no tenía, es una generación muy desfasada y en mis casas siempre había muertos. Es decir, llegaron los muertos muy pronto, incluyendo a mi madre, que también aportó esa, esa experiencia a su propia casa, la que ella había fundado después. Y por eso es que para mí es muy importante la muerte y no desde la posición nefasta o definitiva o triste o insalvable de los románticos o de los existencialistas. Yo lo trato de ver de otra manera, es decir, como algo que nos identifica y nos define, nos redefine además eh, en la existencia, ¿no? Sin la muerte no sé qué seríamos. Otra cosa, completamente diferente de lo que somos, seguro. Es decir, seguro. Voy a leer el poema. Por favor. Estafa. Una casa sin muertos no es un lugar seguro. Juro que me hubiera matado silenciosamente una y otra vez para salvarla. Pero cada quien se enrosca como puede su mentira en gran cantidad y sin ningún triunfo. Cada uno guarda lo suyo, lo prestado, la silla para el después, el peine funerario. Sin importar lo que hagas, una casa donde no habita la muerte es una estafa de vida. Oh, excelente, excelente. A mí me impresiona, como escritora, me impresiona tu capacidad de síntesis.
un poema relativamente corto pueda tener un contenido tan contundente, o que trabaje los temas de la muerte, de la vida, de, de la mentira, de la verdad, de la seguridad. A mí me impresiona que que pueda en piezas cortas eh, ofrecer tanto contenido. Me gustaría que dejaras el libro cerca para que eventualmente hagas otras lecturas. eh, Gracias. pero me gustaría también que le contaras a nuestra audiencia sobre los libros que has publicado, Eduardo. ¿Cuál fue tu primer libro, tu segundo libro? Si fue narrativa, si fue poesía, por favor. Sí, es muy interesante que preguntes eso si fue narrativa o poesía. Mis primeros dos libros publicados que se publicaron en La Habana hace ya muchos años, de los que no tengo ejemplares, porque se publicaron muy pequeñitas ediciones y nada, cosas de Cuba, que también es un poco un hueco negro, fueron de narrativa. Fueron cuentos, primero en dos antologías de escritores, y fue muy interesante porque además el primero fue de narrativa fantástica. Yo sí me uní a un grupo de escritores de narrativa fantástica y sobre todo de ciencia ficción, que en Cuba es muy potente. Tengo una gran amiga, una novelista y poeta maravillosa que se llama Elaine Vilar Madrugas, mucho más joven que yo, pero mucho más vieja como escritora, yo siempre lo digo, que nos conocimos y yo y otros grandes escritores de esa generación y de escritores de ese tipo de literatura. Y me vi de repente envuelto en eso y publicamos una antología y salió un cuento en esa antología narrativa. Después salió otro libro que salieron también publicados otros cuentos, ya no eran de literatura fantástica y ciencia ficción, pero también sí era de narrativa. Mi primer libro de poesía se publicó en Cuba también. No tengo libros tampoco. Todos los libros publicados en Cuba en este momento no tengo originales de ellos acá. Porque sí fue resultado, ¿no? de haber ganado un premio precisamente de poesía mística y fantástica. Es decir, que era la primera edición de ese premio eh, y me- estuve decidí hacerlo con un poema dedicado, que tenía inspiración en la muerte precisamente, pero en la muerte fantástica, porque era la muerte vida de un vampiro. Mira tú qué cosa más loca, ¿no? Sí. Ajá. Y como esa era ¿cómo se llama? La esencia del concurso Hurtado, pues yo gané el primer premio y se publicaron esos poemas. Pero el primer libro de poemas realmente que pude yo publicar y que todavía conservo fue también el producto de otro premio, el premio del concurso internacional de poesía El Mundo Lleva Alas. Ya fue aquí estando en Estados Unidos, ya acá en el exilio, es decir, ya viviendo acá en Miami. Es este libro, que se llama Despedida en La Habana como si fuera Ítaca. Y yo no soy precisamente una de las personas que más guste de concursos. Es decir, yo tengo mis criterios muy particulares sobre los concursos y cómo, Tus reservas. mis reservas. Sí, pero son como esas reservas de vuelo que hay que hacer la medio año de anticipación para que no te cueste tan cara, ¿no? El boleto. Es que de verdad tiene sus cosas, ¿no? Tiene sus cosas, pero indiscutiblemente es un espaldarazo y si tienes la suerte de ganarlo, pues te ayuda mucho, sobre todo para la hora de encontrar editoriales o las editoriales te publican los libros, todo el que nos está escuchando y es escritor, con una carrera mayor o menor, uy, creo que se frixó. No, te escucho bien. Ah, ya, sabe lo difícil que es publicar y lo difícil que es encontrar un espacio de publicación donde tu libro, además de que se encuentre de manera tangible, no se muera desde el primer momento de la publicación, porque mucha gente encuentra en la autopublicación un mecanismo positivo de hacerlo, pero si la autopublicación no es seria, si la autopublicación no tiene seguimiento, si la editorial que autopublica no es seria, el libro nace y se murió. Es una especie de niño que es un parto
que entra en las estadísticas de la mortalidad infantil, porque lo que va a durar es lo que los amigos o otros grupos de gente que vayan a regalar un libro, pues lo tengan y lo lean. Y realmente cualquier expresión artística, cualquier acto creativo es extraordinario, pero si no tiene alguien del otro lado, si no tenemos ese público, en el caso de los escritores y los lectores, que constituyen el 50% de la vida del libro y de la literatura, pues estamos muertos. Porque yo puedo escribir muchas cosas y si las dejo, como se llama, en mi PC, en este caso, que es el que yo escribo en PC, pues entonces no existe, está muerto. Necesita de eso, de la retroalimentación, del cambio, de la interpretación. En fin, entonces realmente ese fue mi primer libro de poesía publicado, que se publicó fuera de Cuba, de que sí conservo, sí conservo, Muy que bien. se llama Despedida en La Habana como si fuera Ítaca y ganó este premio. Es un libro mm, que yo le tengo mucho cariño, aunque no considero que sea uno de los mejores libros, ni mucho menos. Además, yo tengo un problema, ¿te acuerdas que lo habíamos hablado también cuando estábamos en nuestras conversaciones maravillosas en Argentina? Que yo tengo un problema gravísimo porque soy un pésimo padre. Eh, yo, yo soy de los padres que mientras estoy gestando el hijo, pues los adoro. Después que los paro, pues los quiero un poquito, ya menos que como los estaba gestando, y después que ya el hijo creció, les cojo un libro y me pongo en pintura. Es decir, no sé qué, Ajá. soy un poco como un cuclo, como esa ave que deja a los hijos sueltos, ¿no? En los nidos y deja que se los críe otro. Yo tengo eso un poco. No obstante, como este libro fue mi primer libro que conservo además original, ejemplar, y que fue publicado de íntegro poético, fuera de Cuba, pues le tengo mucho cariño, ¿no? Y sobre todo algunos poemas acá que tuvieron eh, en ese momento una connotación importante. Pero después, bueno, después he publicado otros libros, pero bueno, es un camino largo, difícil y cuesta arriba. He publicado, tal vez he publicado desde esta fecha, que es 2016, quizás he publicado un libro cada 2 años, a veces he tenido la suerte de publicar uno anual, no ha sido para nada mal, es decir, no me quejo, aunque hubiese querido realmente haber logrado una publicación más estable, ¿no? Pero no, sí, me ha ido bastante bien, la verdad, no me puedo quejar con respecto a esto de sentirme publicado y de que el libro viva y poder, sin ninguna pretensión, entregar lo que uno hace, ¿no? A los otros, al perfecto desconocido, ese que no tiene idea de quién tú eres y de alguna manera se redefine con lo que tú le dices, ¿no? Yo creo que si se logra eso en poesía, en cualquier manifestación artística, eh, algo estamos haciendo, ¿no? Algo estamos Bien, logrando. claro. Y fíjate que yo no creo que es que uno escriba por eso. Yo sé que los escritores, cuando alguien es realmente un poeta y cuando alguien realmente es un escritor, más allá de los egos, que por supuesto existen y que todos tenemos, su pretensión no es ir a tocarle la puerta a nadie ni metérsela en casa a nadie. Pero si se logra, ya se saltó, ¿no? Un poquito lo, lo que se pretende, ¿no? En esa búsqueda, ¿no? De redefinirnos, reentendernos, que en definitiva es un poco lo como yo veo la literatura, ¿no? Una redefinición, una búsqueda, un entendimiento, una simulación también, como decía Pessoa, porque a veces hay que simular para reentendernos, como ponernos así, como un estado de, ¿cómo se llama? De espejo, ¿no? A uno mismo para poder identificarnos. Pero bueno, fue este libro, después vino Welcome to Me, ahora está otra edición de que está en trabajo con una revisión nueva. Eh, Pequeñas estatuas transparentes, si mal no recuerdo. Ese es muy pequeño, es como una plaquette. Es poesía. Eh, Eso, lo último es sí, poesía. todo esto es poesía porque la narrativa, Fue en Cuba. aun cuando comencé exactamente publicando narrativa y no la he abandonado, yo sigo escribiendo narrativa, no está todavía, está inédita. Tengo mucho más libros de poesía que de narrativa. De hecho, estoy trabajando
hace 2 años en la segunda novela y tengo un libro de cuentos que está terminado hace ya 3 años y que utilizando el método de Carpentier, de Alejo Carpentier, creo que lo voy a tener que sacar de la computadora y meterlo, no sé, en un cajón, porque cada vez que le paso por arriba le cambio algo. Y entonces, eso Eso no es un puede mal ser. incurable de los escritores y las escritoras. Si cambiamos Camilo José Cela cuando corrigió su La, novela, le cambió un capítulo completo. Un capítulo completo. ¿Cómo es posible? es una locura, es verdad que es una locura porque en definitiva, si había una necesidad de escritural en el momento, si en ese instante tú estabas desbordándote o no, pero tenías el contexto que llevó a escribir eso y tú estabas pasando por circunstancias que además eran de aquel momento y que ya en este instante son pasados, si lo reescribes, no te interesa ninguna época. ¿Qué cosa es eso? Ya no se sabe lo que estaba. Ese otro ya se murió y además lo extinguiste, pero no lo podemos evitar. Tú lo sabes, exactamente. Tú sabes que nosotros tenemos esa manía. Es cierto, es cierto. Eduardo, me gustaría saber si ya en los últimos minutos de la entrevista tú nos podrías leer algunos poemas de alguno de tus libros. Voy a dejar que tú selecciones, pero que nos leyeras algunos poemas para que queden en la mente de la audiencia y pues también para mi disfrute, tengo que admitirlo, para mi disfrute, que me encanta tu poesía. Gracias, amor. Fíjate tú, yo soy pésimo con la tecnología y yo idiotamente iba a hacer la entrevista y bueno, lo voy a hacer con el teléfono porque todo el mundo se lo hace con el teléfono y esto es algo cosa y tal. Y me organicé para leer del último libro, el que ganó el premio Ochaíta, es decir, el Premio Internacional de Poesía Ochaíta Habla, de la Diputación de Guadalajara, que ese es de háblanos de ahora. eso, háblanos de ese premio. Ese premio es justo de ahora, es del 2023 y recibí la notificación a finales de año de que había sido elegido por unanimidad mi manuscrito, que por cierto es la primera vez que ese premio, que es la 23 edición, lo ganó un escritor latinoamericano. Porque siempre se había quedado en la península. Es decir, no es que los españoles no tengan buenos escritores, que lo tienen y son muy buenos. Se habían quedado allá casi todos esos premios y bueno, esta vez lo ganó un caribeño, porque además nosotros dentro de Latinoamérica somos especiales, lo ganó un caribeño, que tuve el privilegio, ¿no?, de ganarlo yo. El premio, o sea, tengo que viajar a España, por cierto, el 15 de marzo, porque para ir a la premiación, que es obligatoria, en la recogida del premio y debe de salir el libro en la Feria del Libro de Madrid. Mis últimos libros siempre han salido en la Feria del Libro de Madrid. No tengo todavía editorial, pero estoy trabajando, ¿no? Por eso no quiero dar el nombre porque no tengo todavía la confirmación ni he firmado contrato, ¿no?, con qué editorial va a salir este libro. Es un libro que me gusta mucho, es un libro, una conversación un poco loca entre Alejandra Pizarnik, la gran poeta argentina, y yo, ¿no? Contestándole a unos exergos que ella tiene y que yo pongo de su libro La extracción de la piedra de la locura. Y yo había organizado un grupo, porque tú te acuerdas, son poemas muy cortos, muy comprimidos, ¿no? Como tú dices, muy concisos. Yo había organizado eso en el celular y resulta que no puedo leerlo porque te estoy haciendo la entrevista por el celular. Es que bueno, ahora mejor para mí, pero como si está en el celular, yo estoy la locura, yo soy un disparate, ¿no? Pero la verdad. Tengo otro libro aquí, voy a leer un libro. Voy a leer un poema sobre este libro, que decía, Despedida en La Habana como si fuera Ítaca. El poema que le da nombre al libro. Despedida en La Habana como si fuera Ítaca. En mi tienda escucho la partida de las naves, la mente puesta en otra cosa, en todas partes. Camino de los hombres abrazados y curiosos, de las aves como puntos del paisaje, tropezando de gentes impacientes, espíritus de muchos aspavientos. En mi tienda, al otro lado, arriando dos bestias que van al sacrificio, la puerta abierta del cuarto de mi madre,
me tomó por sorpresa. Cuando nadie sabía, ella tenía la mente en desahogo, el llanto por razones que solo la mujer comprende. Me besó despacio, como queriendo morder. Agradecí y fui al patio a desnudarme. Aquel lugar triste, donde ardían las lámparas de aceite, fue el último que vio partir las naves. Uh, ¡Qué belleza! ¡Qué Oh, gracias, belleza! amor. Me Gracias. encanta, qué lindo, qué nostalgia. Es un libro de despedida, ¿no? Entonces tiene esa cosa un poco de... Voy a leer, entonces, de Welcome to Me. Voy a leer la... Se llama así porque como ya después que vine para este pueblo que es el norte de América Latina, aquí la gente habla, es decir, que una cosa extraordinaria, hablan lo mismo español que inglés, que hablan y lo unen, y bueno, ¿qué saben ustedes? Si en definitiva. Y entonces, dije, bueno, pues voy a ponerle Welcome to Me, pero si te fijas, el me posesivo está escrito en español, ¿no? Que incluso se habla mucho más español que inglés, la verdad, de lo que yo me alegro muchísimo, porque deja es como una especie de salto, de cambio, de, de enriquecimiento mutuo, ¿no? Claro, Déjame ver cómo, a ver, porque yo no había organizado nada, perdóname, Rubí, perdóname, pero yo te voy a complacer, no te preocupes. Aquí. Voy a leer Marinju, que sí, voy a leer Marinju. Después leo otros, son poemas bastante cortos. Marinju, mi soledad tiene cabeza de perro, memoria de perro, mordida de perro, cuerpo de perro, XL. Te lo comento porque estoy sobrio y porque mi cuerpo es un préstamo, Made in Jude, en la talla de otro. No me pregunten por qué es así. Ladro porque ladro, tal cual ladró mi perro, su cansancio en cuatro patas. Aunque llegara a entenderlo, no lo explicaría. Me dejaré suceder, ladrido a ladrido, con la certeza de haber sobrevivido. me encanta. Vacío soñoliento. Tengo un perro escrito en medio. Necesitaba algo húmedo, algo como una mano, y fue un perro hasta mí y se acostó en mi pecho. No en el centro como lo haría un gato. Prefirió el costado izquierdo y lo dejé hacer donde él quiso. Fui su sábana de leche, desnuda como un niño para no mancharlo, para que el silencio no lo despertara. Desnudo también ella, porque mi perro es hembra y en mis planes no está obligarlo a nada. Pero a veces me asusta el brillo de sus ojos, su locura de perro hembra tan parecida a la mía. De este libro hay muchos poemas que nunca he leído en público porque, no sé, me gustan otros, ¿no? Pero voy a aprovecharte, me voy a ensañar contigo y te los voy a leer. Muy bien, perfecto. Este es un libro que está dividido en tres partes. Es un libro, como tú decías, casi narrativo, de reflexión de la vida. Una parte dedicada a mi madre, es un libro que tuve la necesidad de hacer después que mi madre murió. Y, y son como esas cosas que ocurren con la poesía, que tienes que hacerla sí o sí, punto, porque es como la persona que nace con el don de la adivinación y que si no lo practica y no lo hace, según dicen los expertos de eso, porque yo de eso no sé nada, que pues se consume, se pierde, ¿no? En fin, pues algo pasa así con los poetas y fue. Entonces tiene tres partes, como decía, de uno dedicado a mi madre, uno que correspondería a mi padre y otro que correspondería
al yo, ¿no? A la existencia, a mi hermana, a mi familia, a todo, de alguna manera. El último poema del libro se llama Habitación Contigua. En el instante en que me pego un tiro, en la otra habitación se narra una historia. La voz que lo hace logra interrumpir el perfecto silencio de la pólvora un milisegundo después que apretara el gatillo. Mi imagen presentida vuelve a la memoria y la narración de fondo no para de repetir el mismo cuento chino. Entonces pienso y me descubro como un hermoso negrito atemorizado, silencio en proceso de extinción, que la voz desde la otra habitación conduce sin saber a ciencia cierta lo que sucede cuando mano y voz hablan de esto y aquello y a la vez de nada. En ese instante en que me pego un tiro, quiero decir, un tiro pequeño de suicidio, descubro que todo me aburre y a menos que consigan alinear las narrativas, no encontraré nada mejor que hacer que escuchar una y otra vez la bala hundiendo mi cabeza, como podría hacerlo cualquier desconocido desde la habitación contigua. Wow, maravilloso. Qué voz tan original. Gracias, gracias Rubí, de verdad, porque tú eres una poeta inmensa y con un hacer tan extraordinario que tú me lo digas de verdad, y además porque te quiero, como te dije, eres mi hermana, te respeto infinitamente, y que tú me digas eso de verdad, gracias. Este se llama Ya no voy al cementerio. Y perdónenme que se vuelva un poco lúgubre, ¿no? El poema, pero recuerden que yo la muerte la toco desde muchas maneras, ¿no? No, ya no voy al cementerio. En los cementerios se habla poco. Se habla longitudinal, sin efecto de agarre. Las lápidas se reafirman y un no, por favor, es mi única defensa. No me importaría si fueran mis huesos, pero el cansancio de acercarme, de poner a sotavento la punta del cigarro, deja mis huesos en el insomnio. Y cuando sentado a mi lado alguien muera mansamente, tendré que regresar sin mucho empeño, con las mil voces del rabo entre las patas y la prisa de la niña cuando no es de nadie. Este se llama Colmillo de leche. Esto corresponde a la parte ya final del libro, ¿no? Abro bien los ojos y el silencio me parece demasiado obvio. Es silencio de colmillo de leche, una cosa amarilla en sangre seca. Lo guardo en un pañuelo como una palabra sucia. Aún así, no logro discernir entre lo indiscutible y la memoria, entre la sangre que fue mía y este silencio acostado sobre una sábana tan blanca que parece un mantel de cumpleaños. Yo no, me va, como digo, les pido muchísimas disculpas por no haber organizado esto. Soy un desastre, perdóname, Rudy, porque se pierde un poco en el tiempo. En lo absoluto, tómalo con calma, estamos aquí, esto es una entrevista informal y de poesía, y la poesía es así, natural. Este se llama Cal Viva, es de la primera parte del libro. Cuando llegue a casa, voy a golpear las paredes con los puños. Con cal y sangre se irán rompiendo mis nudillos. Con cal de lo que se avecina. Con sangre calcada desaparecerán. Cuando no pueda más, perderé el conocimiento.
Limpiaré todo con un paño rosa. Rosado es el color de la culpa cuando no es de nadie. Rosa es mi sangre mezclada con cal viva. Puede que la idea que tengo de la valentía parezca manerada. Puede que habite en mí una mantis atea en cuatro patas. Puede que sea rosa, el insecto de condición humana. Este me gusta mucho y por eso lo voy a leer, aunque no es de los poemas que más gustan, pero a mí me gusta, me voy a tomar esa libertad. Se llama Limpio, de la segunda parte del libro. Yo quería ser limpio como papel de China, como China pequeña en el papel. Lavarme el cuerpo con la lengua, dejar de ser eso o aquello hasta pulir el hueso. La suciedad correctamente lisa, correctamente forma, sin acompañantes. En dos ocasiones lo intenté. La primera fue un desorden tenso de niño lavandera. La segunda, flujo de hombre calcado en el papel. Yo quería estar limpio, enjuagado, destemplado como la mujer oriental que muere en el papel americano. Y no tuve miedo y no demoré en hacerlo. Oficio de marinero. Estoy parado en un puente, el peor de todos. Puente con olor a agüitas de cebada. Siempre quise el abrazo de un marín, beber a pico de botella su extraña secularidad sin abrir la boca. El marín tiene un inodoro tatuado en el sobaco. Es como un ángel acurrucado en la concavidad de su axila. El niño llega y se sienta en sus rodillas. Durante un tiempo, el deseo parece el mismo. Entonces, el marín bosteza y prende una pipa. En sus manos, el niño se ha vuelto pica dura. Vacío nítido en la bahía de Cienfuegos. Es difícil saberlo todo de una fotografía. Es difícil decir qué tan grande o pequeño es el engaño. Mientras esperas que accione el obturador, la violencia redefine, la vida enfoca. Al principio parecemos solo manchas, un no sé qué, que a todos alucina. Después, cuando miras lo suficientemente cerca, el papel sangra como puede hacerlo cualquier herida. ¿Puedo continuar? ¿Leo algo más? Sí, sí, uno más, por favor, sí, sí. Ya, perfecto. Déjame escoger entonces uno para... Porque me dejas aquí lo del libro, ¿eh? Y eso que lo hago nada más que para ti, que detesto leer. Gracias, No, de muchas verdad, es gracias. que como soy disléxico, paso un trabajo que tú no te imaginas yo tratando de fijarme para no cambiar el texto, porque voy cambiando el texto todo el tiempo. Yo creo que este puede ser para cerrar. Hoy no es, pertenece a la tercera parte también. Se llama Marilyn Monroe. Un montón de gente que no conozco llega a diario para hablarme de cualquier cosa. Las oportunidades las pintan calvas, gritan en varios idiomas. Entonces pienso que un calvo fumador no me vendría nada mal. Un calvo nítido como un cuento chino
hasta que se demuestre lo contrario. Los hombres las prefieren calvas, me vuelven a gritar. Me doy cuenta que tampoco soy eso y me pongo un poco paranoico. Con una cuchilla de rasurar camélidos, intento emparejarme, pero no lo consigo. Será mucho más fácil pasar por Marilyn Monroe que volver a ser un hombre. Gracias. Gracias, amor. Ah, qué cosa tan maravillosa. Eh, gracias, gracias. Ha sido, no sé, esta hora ha pasado tan rápido, yo me quedaría escuchando la lectura de todos tus libros. Eduardo Herrera Baullosa, nos encanta tu escritura. Ha sido un honor conversar contigo hoy. Espero que esta entrevista llegue a mucha gente, pero sobre todo a mis compañeros y compañeras de taller. Quiero enviarles la entrevista, quiero decirles, escuchen la poesía de Eduardo Herrera Baullosa, escríbanle, que es un escritor con los pies en la tierra, muy abierto a la amistad y muy accesible para los demás escritores y escritoras. Así que muchas gracias. Esta entrevista subirá a nuestro canal en breve. Te estaremos haciendo llegar. Y, y cómo agradecerte, sino diciéndote que tu poesía es maravillosa, que agradecemos infinitamente a la vida habernos puesto en un lugar cerca de ti, conocerte y promover tu trabajo literario, porque, porque vale mucho y porque este país necesita buenos poetas, buenas poetas. Así que muchas gracias. Tus últimas palabras para nuestro público. Bueno, yo encantado de un privilegio enorme estar aquí contigo, sobre todo, bueno, en primer lugar por los chicos de tu taller, que son gente increíble, este es un lugar, he tenido la oportunidad de conocer a muchos escritores puertorriqueños y ustedes son monstruosos, son maravillosos, me encanta la poesía puertorriqueña y el boricua en sentido general es un ser extraordinario. Pero bueno, muchas gracias a los chicos de tu taller. Gracias a ti. En definitiva, yo he disfrutado más esta entrevista que tú, porque nos debíamos esta conversación, nos debíamos estar juntos. Yo estoy ahí en tu casa, tú estás en la mía. Y entonces, un poco que dentro de todo esto es como si un making of, como si nosotros lo hubiéramos visto. Tú y yo así, y de repente alguien hubiera lo que está pasando. Y la próxima, te prometo que lo haré allá y vamos a estar juntos en esa casa maravillosa, con la comida maravillosa que ustedes hacen y con tus chicos de taller, si me dan la oportunidad de por lo menos estar allá con ellos y compartir y hacer un poco de poesía, que es lo mejor que se puede hacer en este mundo tan triste y con tantas cosas terribles que están pasando. Te quiero mucho, mucho, mucho. Te amo. Te amamos también acá, te amamos, te reverenciamos tu trabajo y esperamos que eventualmente podamos hacer una nueva entrevista para seguir hablando de la poesía, del trabajo literario de Eduardo Herrera Baullosa. Y esto será hasta volvernos a ver. Muchas gracias.